Egun on guztioi eta ongi etorri gaur goizean edukiko dugun jardunaldi honetara. Gaur goizeko jardunaldi honen helburua da nekazaritza, arrantza eta elikagaien politikako sailburuordetzaren baitan dauden enpresa txiki eta ertainen dirulaguntzen aurkezpenera. Hortarako etorri gara sailburuordetzako taldea, landa garapeneko zuzendaritza, errantza eta akuikulturako zuzendaria, elikagaien industria eta kalitateko zuzendaria, eta nekazaritza eta ganaderitzako zuzendaritza. Eta hauek emango digute dirulaguntza guztien berri. Esan dirulaguntza hauen laburpena eta dokumentazioa egongo dela euskadi.eus webgunean eta Espriko webgunean. Eta gainera, gaur emango dugun jardunaldi hau grabatuta egongo dela YouTubeko kanalean, beraz, animatzen zaituztegu, norbaitek etorri ezin izan badu, gaurko zuzeneko aurkezpen honetara bilatu dezake informazio guztia hor. Gainera esan katalogoan izango dezuela kontakto guztiak izango dituzue zuzenean galdetzeko, eta norbaitek zalantzarik bat baldin badu, dudarik baldin badu, aurkeztu nahi baldin badu eta ez baldin badaki informazioaren bat falta baldin bazaio, arren deitu lasai, laguntzeko gaude, eta hor azaltzen diren pertsonei eta zenbakitara deitu, eta oso gustora erantzungo dizuegu dauzkezuen zalantza guztiak. Presentamos las ayudas vinculadas a la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. He venido acompañado de la directora de Desarrollo Rural y Litoral, del director de Pesca y Acuicultura, el director de Calidad de Industrias Alimentarias, el de Agricultura y Ganadería y el director general de ACI, a presentar las ayudas para pequeña y mediana empresa vinculada a las cadenas de valor de la alimentación, de la madera principalmente. Y voy a pasar la palabra ya a Ione Fernández, que es la directora de Desarrollo Rural, Litoral y Políticas Europeas, que nos explicará los programas vinculados a las empresas, a la pequeña y mediana empresa vinculados a su dirección. Deciros que la sesión de hoy, para los que no puedan verla en directo, estará subida al canal de YouTube, que el catálogo de ayudas estará disponible en euskadi.eus y en la página web de Espri, que ahí habrá cada ayuda, cada programa de ayuda tiene un contacto, tiene un contacto, un número de teléfono y un email de referencia, y que estaremos encantados de atender cualquier duda que haya. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y os animamos a que cualquier cuestión que tengáis nos la preguntéis, porque al final estamos para eso, para a través de estas ayudas conseguir el desarrollo económico, la mejora del empleo y de nuestro sector en Euskadi. Eskerrik asko eta besterik gabe, lehenengo zuzendariari hitza pasatzen diot. Ione, zurea da hitza. Egun on guztioi eta ongi etorriak gure sailburuordetzako dirulaguntzei buruzko saio honetara. El desarrollo rural implica la puesta en marcha de diferentes medidas, políticas transversales con el fin de favorecer el crecimiento y la revitalización de las zonas rurales. Uno de los objetivos estratégicos de nuestra política de desarrollo rural consiste en el fomento y la diversificación de la actividad económica en nuestras zonas rurales, de forma que queremos así contribuir al desarrollo sostenible de Euskadi en su conjunto y al asentamiento de la población y el ofrecer nuevos y buenos servicios en las mismas. De esta manera, el fomento del emprendimiento y el intraemprendimiento, la atracción de talento, potenciar el dinamismo empresarial, el apoyo a la innovación y la digitalización de las empresas, aprovechar nuevos nichos de actividad, como lo pueden ser la bioeconomía, la economía social, la economía circular, forman parte de nuestras líneas de trabajo. La diversificación económica y la creación de empleo y de empresas presentan, por tanto, un importante potencial de crecimiento para nuestras zonas rurales. Hemos de decir también que el despliegue de la banda ancha en nuestras zonas brinda también nuevas oportunidades para el teletrabajo y, por tanto, la creación de empresas. De ahí que la Viceconsejería contemple diferentes líneas de ayudas en este ámbito. Actualmente existe una tipología de zonas rurales que abarca 6 grados de ruralidad, desde el grado 1 al grado 6, en función del nivel de desarrollo de las mismas, comenzando del 1 al 6 por las zonas más desfavorecidas. Y así, en primer lugar, voy a pasar a abordar el programa EREIN. Desde EREIN se apoya el desarrollo económico de las zonas rurales clasificadas con grado de ruralidad del G4 al G6.
Y así, entre las actuaciones apoyadas figuran las dirigidas a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, que consisten en apoyar las actividades de diversificación agraria, la constitución y desarrollo de microempresas, pequeñas y medianas empresas, siempre que esas inversiones no se destinen a la producción, transformación y comercialización de productos agroalimentarios, ya que estas últimas se financian desde otro programa de la Dirección de Industrias Agroalimentarias que se explicará posteriormente. También se apoyan desde EREIN la creación neta de empleo, bien a través de contratación por cuenta ajena o a favorecer el autoempleo. Y las inversiones que se pueden apoyar y, por tanto, efectuarse en el marco de este programa, pues aborda proyectos relacionados con la actividad industrial, así como también proyectos relacionados con el turismo, apoyando casas de agroturismo, casas rurales, la prestación de servicios turísticos, tiendas, pequeños restaurantes, etcétera. También apoyamos desde EREIN proyectos relacionados con la implantación y oferta de otro tipo de servicios. Servicios técnicos de arquitectura, ingeniería, contabilidad, actividades veterinarias, servicios a todos los sectores económicos, como la agricultura o la silvicultura, o también servicios para la población rural, como servicios de catering, transporte, jardinería, etcétera. También importante el apoyo a servicios sociales, entre otros servicios destinados al cuidado de niños, de niñas, de personas mayores, y también servicios relacionados con actividades de ocio, recreativas y deportivas. EREIN apoya también proyectos para el desarrollo de la artesanía y de actividades artesanales, así como proyectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Comentaros que la convocatoria de 2022 permanece en este momento abierta, siendo el último día de presentación de solicitudes el 28 de febrero. Y si bien en la pantalla estáis viendo en la ficha que la cuantía asciende a 7.560.000 euros, esta es la cuantía que abarca tanto la parte destinada a financiar proyectos públicos como privados y, por tanto, la que nos interesa hoy de apoyo a pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos, asciende a 3.560.000 euros. Y a continuación me voy a centrar en el segundo de los programas de la Dirección de Desarrollo Rural que vamos a explicar hoy, que es el programa LEADER. Y el programa LEADER se caracteriza porque se trata de un programa que tiene una gestión descentralizada. Se trata de una iniciativa de la Unión Europea que fomenta la creación de los denominados grupos de acción local en Europa, en el que están representados los diferentes agentes socioeconómicos del territorio que se encargan del diseño y de la gestión de una estrategia de desarrollo participativa apoyada con financiación tanto de fondos europeos como del propio Gobierno vasco. Y así os explico que en Euskadi contamos con un grupo de acción local denominado Mendinet, compuesto por las 18 asociaciones de desarrollo rural y la Fundación ASI, que gestionan el programa LEADER y se encargan de dinamizar e impulsar proyectos en las zonas rurales consideradas como las zonas más desfavorecidas, esto es, aquellas clasificadas entre los grados de ruralidad G1 a G3. LEADER cuenta con una línea de apoyo al emprendimiento, donde se pueden obtener ayudas por el inicio y el apoyo a la diversificación de actividades agrarias hacia actividades no agrarias, así como para facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas no agrarias. Entre los tipos de gastos subvencionables pues figuran esos relacionados con la puesta en marcha de una primera empresa, como los gastos de consultoría, asesoramiento, cuota de autónomos, gastos notariales de constitución de empresa, gastos corrientes, patentes, etcétera. Por tanto, una importante ayuda al impulso a la creación de una nueva empresa, así como los posteriores inversiones necesarias ya para lo que es crear la propia empresa, así como también ampliar o modernizar aquellas empresas existentes ya en estas zonas rurales. También, por último, mencionar el apoyo desde el LEADER a la contratación por cuenta ajena. Las inversiones objeto de ayuda encajan en toda la tipología que he mencionado anteriormente en el programa de EREIN, por lo que no lo voy a repetir. Y actualmente deciros que este programa está abierto, finalizando el plazo de presentación de solicitudes el próximo 25 de marzo. Y su dotación económica, perdonad que he visto que no he pasado la diapositiva, la tenéis aquí. En este momento deciros eso, que la convocatoria permanece abierta y su dotación económica asciende a 9.112.000 euros, como veis en la pantalla, de los que 3.680.000 son las destinadas a apoyar la generación de empleo y actividad económica.
Para obtener información adicional acerca de todas estas ayudas, podéis contactar tanto con el personal de la Dirección de Desarrollo Rural, Litoral y Políticas Europeas del Gobierno, así como con el Grupo de Acción Local Mendinet, en el caso de las ayudas LEADER, que os explicaba, y también podéis informaros acerca de estas ayudas en las asociaciones de desarrollo rural en cada comarca. Mila esker, zuen arretagatik. Paso la palabra en este momento a Leandro Azcue. Bai, kaixo, egunon, pantailan atzealdean zaudeten guztioi. Bueno, arrantza eta akuikulturaren ikuspuntutik, Leandro Azkue naiz, arrantza eta akuikulturaren zuzendaria, eta aurkeztuko ditugu gure zuzendaritza mailan dauzkagun 3 laguntzen programak. Nolabait, bat zuzenean gure arrantza sektoreari eta akuikulturari sektoreari. Beste programatxo bat izango da, aurkeztuko duguna, bai itsas o arrantza eremuan dauden herri arrantzaleen garapenerako laguntzak, eta azkenean baita ere aurkeztuko ditugu belaunaldi erreleboaren momentu hontan dauzkagun gazteentzako diru laguntzak. Comentaba brevemente que la exposición por parte de la Dirección de Pesca y Acuicultura se va a centrar en 3 programas de ayudas que tenemos en la dirección, relacionadas en un primer momento con lo que son las ayudas a la modernización del sector pesquero y acuícola en general. En un segundo programa haremos mención a las ayudas para el desarrollo de las zonas pesqueras y finalmente daremos una breve pincelada sobre las ayudas que en la intención de sostener y de promocionar el relevo generacional en el sector de la pesca, desde la Dirección de Pesca tenemos para los jóvenes estudiantes de las escuelas náutico-pesqueras. En un primer momento, como os decía, tenemos un paquete de ayudas importante, que es la base de toda la Dirección de Pesca. Son ayudas cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y son ayudas que van dirigidas a la modernización del sector pesquero y acuícola. En lo que hace referencia concretamente al sector pesquero, tenemos un paquete de aproximadamente 20 líneas de ayuda. Yo me centraré en las más importantes. Así tenemos ayudas para lo que es la innovación en el sector pesquero, ayudas para la formación del sector pesquero, ayudas para la colaboración entre científicos y sector pesquero, ayudas también para lo que es el asesoramiento al sector pesquero en aquellas actividades que son complementarias a la propia actividad de pesca, como pueden ser la actividad de comercialización, la actividad de gestión de las empresas, etcétera. Centrándonos en lo que son las inversiones a bordo de los buques pesqueros, tenemos ayudas que hacen referencia a la mejora de las condiciones de habitabilidad y seguridad a bordo de los barcos pesqueros. También ayudas relacionadas con la mejora de la calidad de los productos pesqueros. Relacionado con el arte de pesca, con los distintos artes de pesca que utiliza nuestra flota, tenemos ayudas que van en la línea de mitigar o limitar el impacto que estas artes de pesca tienen en el medio marino, así como aquel tipo de ayudas que lo que hacen es sostener, o ayudas más sostenibles en el sentido de evitar o intentar evitar la captura de especies accesorias o especies sensibles. Y finalmente tendríamos también, en lo que hace referencia al sector pesquero, ayudas para lo que es la innovación en la conservación de los recursos pesqueros. Innovación entendida como la posibilidad de creación de parques marinos, reservas marinas o de alguna manera ayuda para colaborar desde el sector pesquero en lo que es la limpieza de los mares y los océanos con la recogida de basuras. O sea, serían un poco las grandes líneas de ayudas en el sector pesquero de la Comunidad Autónoma Vasca. En lo que hace referencia al sector acuícola, tenemos también ayuda para las empresas de acuicultura, tenemos ayudas para lo que son las inversiones productivas en las empresas de acuicultura,
ayudas para la innovación en el sector acuícola, entendida como la posibilidad o, digamos, la promoción de nuevas especies de acuicultura que hasta ahora no se están desarrollando por las dificultades técnicas que acarrea, de alguna manera, el hacer esas especies, o ayudas para la acuicultura en el sentido de buscar nuevos sistemas de recirculación que minimicen los costes energéticos y que abunden en la línea de la tecnificación de las instalaciones. Finalmente, tenemos las ayudas para lo que es el sector comercializador. Como el sector comercializador, tanto las organizaciones profesionales pesqueras a través de sus planes de producción y comercialización. Tenemos una línea de ayudas importante para animar al sector pesquero a que organice su producción y, ¿por qué no?, a que dé un salto también en la comercialización de su producción. Y tenemos también una línea de ayudas que va directamente dirigida al sector comercializador en origen, aquellos compradores, comercializadores de pescado que van a nuestras lonjas a pujar por el pescado, que redundan en una mejora de la calidad de sus productos, en una mejora de sus instalaciones, de sus equipos, que proporciona o que prevé la mejora en la seguridad y la salud de sus trabajadores, y ayudas también en lo que es la promoción de los productos pesqueros. Esos tres grandes capítulos, tanto ayuda al sector pesquero directamente, ayuda al sector acuícola o de la acuicultura y la ayuda al sector comercializador, son los que están recogidos en este gran paquete de ayudas que, repito, tiene una financiación europea a través del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca importante. Se articula a través de una orden de la consejera que está próxima a publicarse, pero desde ya la convocatoria está abierta y todas las solicitudes que quieran presentarse, todos los promotores que quieran presentarse, tienen de alguna manera la ventanilla abierta y pueden hacerlo desde ya. La dotación la tenéis ahí en la imagen, estamos hablando de aproximadamente 11 millones de euros para este año 2021, con los que esperamos poder llegar a todos los solicitantes con el máximo nivel de intensidad de ayuda posible. Bigarrengo kapituloa izango zen, itxas garapenen alorrean, herri arrantzalek o arrantzale izandako entzako, bertan sortzen den aktibidadea nolabait sustatzeko. Es ese segundo capítulo de ayudas más dirigido a lo que es la propia diversificación del sector pesquero y, sobre todo, a la diversificación de aquellos municipios de la zona litoral pesquera que necesitan de alguna manera un apoyo, entendemos que importante por parte del Gobierno y de la Dirección de Pesca. Concretamente, estas ayudas se articulan, o los posibles beneficiarios son personas físicas o jurídicas privadas que tengan un proyecto de actividad, a ser posible o principalmente relacionada con el mar, pero no solo con el mar, pero sí es de alguna manera obligatorio que ese proyecto se lleve a cabo en estos municipios pesqueros de la zona litoral. Se trata de una convocatoria de ayudas dotada con 1,5 millones de euros y lo que persigue, como he comentado al principio, es diversificar tanto la actividad del sector, con lo cual posibles beneficiarios de estas ayudas sería el propio sector, toda la cadena de valor del sector, desde el sector extractivo al comercializador y transformador, todos ellos en el momento en que diversifiquen su actividad y se dediquen a cosa diferente a la que se están dedicando hoy en día, podrían ser de alguna manera beneficiarios de este tipo de ayudas. Y cualquier promotor privado, persona física o jurídica, que tenga una idea, que tenga un proyecto y que quiera desarrollarlo y llevarlo adelante en estos municipios pesqueros. La convocatoria también está próxima a convocarse, pero ya está abierta para que cualquier persona pueda presentar su solicitud en la ventanilla adecuada. Estas ayudas son gestionadas a través del Grupo de Acción Local Pesquero, badaukagu talde bat itxas garapen elkarteak,
bere ardura dire nolabait laguntza hauek kudeatzea, eta gure itsas arrantza udaletxetan edukiko dezute baita ere diru laguntza hauen informazioa interesatutak baldin bazaudete. Eta azkenengo partean, baita ere nahiko nuke pixate komentatu, beste programa txiki bat, apala daukaguna, 100.000 eurokin martxan jarri genuna bain dela ja 5 urte eta martxan mantentzen deuna, programa itxasoratu du izena, eta bera do nolabait bideratuta gure gazte eskolako ikasleentzako, eskola nautika eta arrantzako eskoletan dauden ikasleentzako, nolabait bultzatzeko edo animatzeko bere praktikak, bere hasierako praktikak itsaso zabalean arrantza itsasontzi baten egiteko. Este programa itxasoratu con una dotación de 100.000 euros va dirigido a incentivar fundamentalmente la oportunidad o la posibilidad de que nuestros alumnos de los 3 centros de náutica pesquera que tenemos en Euskadi, tanto en Bermeo, Ondarroa como en Pasaia, se animen a realizar unas prácticas de mar en barcos de pesca. Eso es un poquito la intención, acercar a los alumnos a las empresas y las empresas, en este caso los barcos, a los alumnos, para que cuando terminen sus estudios y terminen su formación hayan por lo menos probado, hayan testado y hayan conocido lo que es el mundo de la pesca. Este programa se publicará en el mes de mayo, una vez que los alumnos terminen el primer año del ciclo de formación, bien sea de grado medio o de grado superior, eta aukera emango zaie, gure arrantza itsasontzi baten, enbarkatzeko udara partian. Hilabeteko iraupenako enbarke bat izango da, eta horren truke emango zaio dirutxo bat. Orduan, hor dakazue, itxasoratu programa, bere dotazioa, eta komentatu dugun bezala, noiz publikatuko dan, eta noiz martxan jarriko da. Izango da, aurtengo udaran. Hauek izan dire, nolabait arrantza eta akuikulturako zuzendaritzatik dauzkagun 3 programaren azalpenak. Estas son, digamos, las 3 grandes líneas de ayudas que tenemos desde la Dirección de Pesca y Acuicultura. La información, como ha dicho el viceconsejero, la tenéis disponible y si queréis tenéis interés o curiosidad, pues lógicamente pues podéis acceder a ello directamente, así como directamente a la propia Dirección de Pesca y Acuicultura. Y yo, sin más, emango nuke ja bere txanda, Jorge Garbizuri, nekazaritza eta ganaderitzako zuzendariari. Sin más, cedo la palabra a Jorge Garbizu, director de Agricultura y Ganadería del Gobierno vasco. Egunon guztioi. Desde mi Dirección de Agricultura y Ganadería os voy a presentar 3 líneas de ayudas que ya las pusiéramos en marcha el año pasado. Son 3 líneas de ayuda que se enmarcan en el ámbito de promocionar métodos de producción sostenibles y en el ámbito de la innovación, dentro de 2 ejes claros de la Viceconsejería de apuesta clara hacia el sector agrario. Una apuesta, por otro lado, que es la que también nos marca Bruselas, pero que la asumimos desde la Viceconsejería. Y sin más voy a entrar a exponeros las 3 líneas que estamos financiando desde mi dirección. En primer lugar, una línea de apoyo a la transición hacia la producción ecológica. Es una línea que viene claramente marcada por el Pacto Verde de la Unión Europea, que nos marca un objetivo de llegar hasta un 30% de superficie de producción ecológica en toda la Unión Europea, y debemos contribuir a ello.
Es una línea subvencionable que tiene 6 ejes, 5 ligados al asesoramiento y destinadas la ayuda a entidades de asesoramiento, asociaciones de producción ecológica ya instauradas o incluso alguna entidad pública, para asesorar y potenciar hacia posibles destinatarios de la producción ecológica. Estas 5 líneas que van destinadas a estos centros de asesoramiento son una para la elaboración de guías, guías de los distintos subsectores productivos que pueden entrar en producción ecológica. Otra línea es apoyo a acciones de visitas o demostrativas que se pueden hacer. Otra línea es el análisis de proyectos de viabilidad hacia explotaciones que estén pensando pasarse a producción ecológica. Otra cuarta línea ya es un asesoramiento integral a aquellas explotaciones que inician el camino en la producción ecológica y un acompañamiento. Otra quinta línea de asesoramiento es a aquellas que ya están instaladas, a aquellas explotaciones de producción ecológica que requieren un asesoramiento más especializado e innovador. Y finalmente hay una sexta línea que es ya para explotaciones que hayan decidido dar el paso hacia la producción ecológica. Y las primeras 5 líneas son financiadas a través del reglamento de exención, tienen un máximo de 1.500 euros por cada acción de asesoramiento y, en cambio, la sexta línea que va a las explotaciones son ya hasta 50.000 euros de ayuda a esas explotaciones que ya dan el paso hacia la producción ecológica. Todo el programa está dotado de 500.000 euros, está ya todavía no está publicada, pero así como el año pasado se publicó muy tarde, este año vamos a publicarlo enseguida, en el primer trimestre, y avisaremos a todas las entidades un poco relacionadas con la producción ecológica en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado. La siguiente línea, en la misma línea un poco de potenciar métodos sostenibles en la producción agraria, está orientada a la certificación de bienestar animal. En este caso, el bienestar animal es un concepto que abarca muchísimas disciplinas, desde el transporte, la ubicación, los elementos en los que tienen que estar los animales en las granjas, etcétera, pero hay un elemento que es muy importante de cara al consumidor, que es la certificación de que esa explotación o ese subsector cumplen con toda la normativa de bienestar animal. Dentro de esas certificaciones, la certificación más rigurosa ahora mismo en toda Europa y que, en cierto modo, desde Euskadi hemos colaborado en su creación desde Neiker junto al Instituto IRTA de Cataluña, es la certificación Welfare. Ahora mismo en el Estado hay distintas certificaciones, pero ya os digo que esta es la más rigurosa y la más exigente. Estas ayudas, que son hasta 50.000 euros por entidad que se engloba en la certificación, están destinadas a los subsectores porcino, avicultura de puesta, pollo campero, ovino leche, caprino leche y vacuno leche. Eso en el año pasado. Y este año hemos ampliado a vacuno carne y cunicultura y cunejo. Son unas ayudas que van a acompañar al proceso hasta obtener la certificación de la producción welfare. Ya os digo, hasta 50.000 euros se financia se financia la entidad que asume a las explotaciones que van a entrar en la certificación. Pues, por ejemplo, en pollo campero Albumagorri, en avicultura de puesta, pues Euskaber, en porcino Basecherri. Y la más compleja, que es la que abordamos este año y la que más dinero va a soportar, es la de Euskal Okela, de la vacuno carne, que es más compleja, ¿no? Aquí lo que se financia son tantos los gastos de crear la monitorización de los sistemas de autocontrol de las propias entidades, tanto los gastos de formación, de personal, las auditorías, los costes que supone el desplazamiento, más los gastos derivados de la propia certificadora que te va a certificar. Son los gastos que financia
esta línea de ayudas, ya os digo, hasta 50.000 euros, y está dotada en total con 400.000 euros. Este año lo que abordamos es el vacuno carne, que el año pasado todavía estaba un poco verde cómo articularla. En esta ayuda también participa ASI, nuestra empresa, nuestra sociedad, nuestra fundación pública de apoyo, tanto actuando como certificador en algunas líneas como sistema de autocontrol, en este caso en el vacuno carne. Y eso es un poco esta línea de certificación de bienestar animal, que como digo también estuvo ya presente el año pasado y va a seguir acompañando a las que ya están en el proceso y apoyando a las nuevas. Y por último, la tercera línea que se financia desde mi departamento, todas estas líneas en cierto modo son complementarias de las ayudas, de los paquetes de ayuda de las diputaciones forales, que son en el fondo las que tienen competencias en materia productiva. Mis líneas de ayuda son complementarias, ya digo, en una parte de sostenibilidad y otra parte innovadora. Y en esta línea es la última ayuda que os quiero comentar, que es la diversificación subsectorial agraria. Con esta línea, lo que estamos promoviendo es, por un lado, diversificar nuevos subsectores en nichos productivos muy poco explotados ahora mismo en nuestro sistema productivo agrario, orientados sobre todo a jóvenes, a las personas más innovadoras dentro del sector, a las explotaciones que tienen más iniciativa, y buscando, ya os digo, promocionar nuevos nichos que creemos que tienen una potencialidad de rentabilidad y que creemos que van a tener a medio plazo futuro. Son unas líneas de ayudas financiadas por reglamento minimis, acompañan durante 3 años máximo, es decir, a los que percibieron las ayudas en el paquete anterior las recibirán este año si mantienen las condiciones de las ayudas, y asimismo los que se vayan incorporando van recibiendo hasta 3 años esta ayuda, con un máximo de 7.000 euros por explotación beneficiaria. El año pasado financiamos cuatro nichos de mercado, que fueron el lúpulo, caprino leche, cereal ligado a Euskal Ogia, es decir, al pan de Label, y el lúpulo, caprino leche, cereal, ¿y cuál era la cuarta? No me acuerdo. Bueno, y este año incorporamos 6 nuevos subsectores o 6 nuevos nichos de mercado. En primer lugar, horticultura extensiva de regadío, orientada a la agricultura alavesa, dentro de una serie de cultivos hortícolas que hemos desligado, no os lo voy a decir todos, están en la orden, y con los requisitos de uso de regadío, de comercialización de la producción, etcétera. En la orden ya no va a entrar en los requisitos de cada subsector que se exigen para recibir la ayuda, pero bueno, os digo un poco los nuevos subsectores: horticultura extensiva, también orientada a Álava, oleaginosas para consumo animal y alimentario, pero de primera prensado, sin refinado, es decir, vamos a financiar a explotaciones que planten colza, lino y girasol, pero solo para aceite, para prensado en frío, y aceite, la parte del prensado del aceite va a consumo humano y el resto, el subproducto, que es un subproducto importante, va a alimentación animal. Otro tercer subsector que vamos a financiar es el guisante de lágrima, más orientado a Guipúzcoa. El guisante de lágrima es una producción muy pequeña, muy sensible, pero con un alto valor añadido, porque toda su producción se destina a la alta gastronomía, y en ese sentido también conecta con nuestra línea de trabajo de la Viceconsejería de Apoyo a la Gastronomía. Son pocas explotaciones ahora mismo las que están presentes, es un cultivo muy delicado y queremos un poco apoyar también, porque ha sido un subsector que ha sufrido con el COVID, porque su mercado, que ha sido la gran hostelería, ha estado parado, y aparte queremos potenciar un poco más ese nicho de mercado que creemos que tiene mucho futuro.
Una cuarta línea novedosa que metemos es el caballo endurance o el caballo de rides, que es muy poco desconocido, aunque hay una asociación ya potente y entra como actividad ganadera equina. Son caballos de resistencia, caballos de ride, que su principal mercado está primero en Francia y luego en Emiratos y el mundo árabe, que son los que compran este tipo de caballos. Lo que queremos es no potenciar la actividad deportiva, lo que queremos es potenciar la actividad ganadera. Y en este sentido lo que vamos a exigir es el que entre en esta actividad tiene que estar complementando otra actividad ganadera. Esperad un segundo, que siempre me pierdo el siguiente. Otro nicho que vamos a potenciar y que está muy poco ahí en Euskadi es el de frutales de mesa. No a las explotaciones que ya están, por ejemplo, de kiwi, sino nuevas plantaciones de kiwi o de manzano de mesa, fundamentalmente. Estamos pensando en la variedad Resil, que es la que creemos que tiene más potencialidad de mercado. Y finalmente, trufa. Trufa ya es un subsector o un nicho de mercado, ya un nicho muy incipiente en Álava, que ya se ha ido desarrollando, pero queremos potenciarlo. En este caso vamos a potenciar a las nuevas hectáreas que se incorporen, no las que ya están. Y estamos viendo que es un sector que tiene rentabilidad, que es muy innovador y que cada vez tiene más demanda. Entonces, estos 6 nuevos sectores con los 4 que teníamos, que se me había dejado el de frutos secos, el de nogales y avellanos, que también lo estamos financiando, no de cualquier manera, nogales y avellanos plantados con regadío y con una tecnología innovadora. Estos 10 nuevos subsectores son los que vamos a apoyar en esta convocatoria y lo mismo que han comentado mis predecesores, toda la información la tendréis en la web, en la dirección. Nosotros nos encargaremos, en cuanto se publiquen cada una de estas convocatorias, que esperemos que como muy tarde estén ya publicadas en abril, y vamos a dar además bastante más tiempo de presentación que el año pasado. Vamos a dar hasta 2 meses para apuntarse a la convocatoria. Os avisaremos a todos los agentes sectoriales y a las personas o explotaciones más implicadas en estos subsectores. Y sin más, doy la palabra a Raúl Pérez Itxeta, director de Calidad e Industrias Alimentarias. Egun on denoi, eskerrik asko Jorge eta konektatuta zaudeten guztioi. Saiatuko naiz laguntza bakoitzaren aurkezpenean oso sintetikoa egiten. 15 fitxa direlako eta fitxa bakoitzeko informazio gehigarria emango dizuet. Azalpen hauek eman baino lehen gustatuko litzaidake 4 mezu azpimarratzea. Una primera valoración del enfoque que tienen en el programa de ayudas. Este año hemos dotado de más recursos a las ayudas de inversión a la vista de las demandas de las empresas en los últimos años. Desde el punto de vista de la promoción, hemos readaptado algunos programas integrando ayudas entre sí. Y en el ámbito de la innovación, mantenemos ayudas como digitalización en bioeconomía como elementos y líneas de apoyo que queremos consolidar. Con esto quiero señalar que desde la Viceconsejería tenemos una escucha activa y una revisión permanente del programa para que esté lo más alineado a las necesidades del sector y de las empresas. En segundo lugar, me gustaría informar que la planificación de este programa de ayudas está previsto para el segundo trimestre de este año en la mayoría de todas ellas. Con ello garantizamos una mejor adecuación del ciclo de inversión de las empresas y también nuestro propio marco de gestión administrativo. Y es importante remarcar que las ayudas, sobre todo las de marco europeo y las que están cofinanciadas, están sujetas a los requisitos y cumplimientos de moderación de coste y efecto incentivador. Sí que solicitaría por parte de las empresas la madurez en las candidaturas y en las convocatorias, para lo cual nos tienen a su entera disposición y nuestro mail de contacto está en la parte inferior de cada ficha, por lo tanto, a vuestra disposición cuando lo consideréis. Las ayudas que tenemos por parte de esta dirección están estructuradas por programas. Las 10 primeras que os voy a presentar están relacionadas con el desarrollo empresarial y la innovación.
Las 4 siguientes competen más a ámbitos de innovación y nuevos desarrollos. Y, finalmente, tenemos una ayuda de impulso en el ámbito de la innovación en la bioeconomía. Empezando por las primeras, las relacionadas con el desarrollo empresarial y la innovación. Lehiatu Berria, que es la ayuda más conocida. Es una ayuda a la inversión muy potente que incrementa este año en 4 millones su dotación respecto al año pasado, en el cual se presentaron 200 expedientes. Es una ayuda cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER y el Fondo Europeo Marítimo Pesquero FEMP en los casos de inversiones en productos de pesca y acuicultura. La intensidad de la ayuda es variable en función de la alineación de la candidatura al marco de inversión del PDR y también en función de la tipología, si es PYME o no lo es. Estamos valorando también, y en función de las disponibilidades presupuestarias que podamos tener en los próximos meses, publicar una ayuda similar a Lehiatu para grandes empresas, coloquialmente le estamos llamando Handitu, que nos permitirá separar solicitudes de proyectos grandes y pequeños para que, de alguna manera, las pequeñas empresas o los pequeños proyectos no se vean afectados. En todo caso, si conseguimos su publicación, actualizaremos el catálogo y los links que ya tenéis disponibles. Este año, como novedad en Lehiatu, hemos incorporado un 4º capítulo orientado al impulso de la transformación y la comercialización de alimentos ecológicos con una mayor ponderación positiva en los criterios de puntuación. Existe como tal, ya lo ha señalado Jorge, una ayuda desde su dirección, desde la Dirección de Agricultura y Ganadería, para la implantación y transición hacia la producción ecológica certificada. Pues bien, al tener este gap en el ámbito industrial, hemos iniciado esta ayuda, este capítulo, con una reserva de 1 millón de euros, porque entendemos que la producción ecológica certificada la podremos traccionar desde el ámbito industrial y, por otro lado, dispondremos en el mercado de productos y alimentos ecológicos. Cabe señalar una última modificación en la orden de Lehiatu, en el cual exigiremos un compromiso de ejecución del 70%. Lehiatu también cuenta con una ayuda, en este caso para promoción, financiada exclusivamente con fondos propios del Gobierno vasco, donde hemos incrementado en 200.000 euros la dotación respecto al ejercicio anterior. Señalar que el decreto de Lehiatu Promoción entra a toda la industria alimentaria, incluso las bodegas. Durante otros años iban juntas, pero en el año 2019 y en el año 2020 sacamos específicamente un Lehiatu Ardoa para dar un impulso específico al sector vinícola vasco. Pero a la vista de los resultados hemos convenido este año volver a integrar estas 2 ayudas bajo el marco de Lehiatu Promoción. El importe máximo es de 10.000 euros para acciones individuales en promociones, en ferias, asistencias, misiones directas en mercados exteriores, misiones inversas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, presentaciones de productos, y 30.000 si estas acciones son múltiples en varias actividades y en al menos 3 países. La intensidad también es variable en esta ayuda, tanto si la entidad solicitante es PYME como no. Y respecto al ámbito vinícola, en principio está centrada en la promoción en los mercados internacionales, si bien se admite para el Estado acciones concretas en ferias profesionales y de perfil internacional, como son Alimentaria Barcelona, Gourmet Madrid, Cenavin en Ciudad Real y Consemar en Vigo. La tercera ayuda es OCM Inversión. Es una ayuda muy relevante para el ámbito del vino, dado que este no puede acceder al marco de Lehiatu. Aunque está dirigida a diferentes tipos de entidades, son principalmente las empresas vitivinícolas, estos son las bodegas de vino y chacolí, las que son las beneficiarias. Principalmente las líneas son los procesos de transformación de la uva hasta el embotellado y el envasado y las inversiones en cuanto a controles de calidad, laboratorios, trazabilidades y equipamientos. También hay ayudas a las inversiones relacionadas con la comercialización. Para que tengáis una referencia, en el año 2021 hubo 54 solicitudes con un volumen de inversión cercano a 20 millones de euros. Es una ayuda financiada por el Fondo Europeo de Garantía Agraria, el FEAGA, y tiene una gestión administrativa compleja, dado que desde el Gobierno vasco remitimos a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural las peticiones que se recogen en Euskadi. Desde esta conferencia se parametrizan y se distribuyen los dineros a cada comunidad autónoma. Así, como referencia, podemos considerar el dato de 2021, donde hubo una dotación final de 3 millones de euros. Dado que todas las bodegas o pocas bodegas no pueden acceder a esta ayuda porque queda fuera de presupuesto, el Gobierno vasco desarrolla una ayuda complementaria denominada Ardoim,
que lo que hace es financiar precisamente los expedientes valorados positivamente en OCM Inversión, pero que por falta de presupuesto no pueden acceder a esta información. En este caso, esta ayuda está sujeta al Reglamento 1407 de minimis y, como referencia, hemos duplicado su dotación presupuestaria, pasando de 700.000 euros del año pasado a 1,5 millones este año. Otra ayuda que queremos informaros es OCM Promoción. Es una ayuda que técnicamente está cerrada, tiene el mismo mecanismo que OCM Inversión, pero en este caso la entidad gestora del fondo del FEAGA es la Comisión Nacional de Selección de Programas. Cabe citar que en 2021 se tramitaron bajo esta ayuda 23 expedientes con un volumen total de inversión de 23 millones de euros. Las acciones subvencionables son muy similares a las que tiene Lehiatu Promoción, pero amplía las acciones, incorporando en ellas acciones como campañas publicitarias, misiones comerciales, estudios de valoración y de mercado, participación en ferias, etc. Esta ayuda está dirigida a múltiples entidades, si bien las mayoritarias son las empresas vinícolas con vinos integrados en DOPs, IGPs y vinos varietales. Continuando en el ámbito del apoyo a las bodegas y productores de bebidas de Euskadi, la siguiente ayuda es Fomento Basque Wine. Es una ayuda dirigida a promocionar en el comercio interior, en los mercados interiores, es decir, dentro del Estado, los productos incorporados o incluidos bajo la marca paraguas Basque Wine, que son vinos, chacolís, sidras naturales y cervezas elaboradas de manera artesanal en Euskadi. Es una ayuda que está sujeta al reglamento de minimis y financiada íntegramente con fondos propios, en la cual hemos incrementado con 100.000 euros la dotación del año pasado, sumarizando un total de medio millón de euros para este año. Como sabéis, Basque Wine es una marca promocional y paraguas impulsada por el Gobierno vasco para reactivar el sector durante la pandemia y también para consolidar en el mercado local y estatal las bebidas de calidad que producimos desde Euskadi. Serán consideradas Basque Wine los vinos adscritos a la DOC Rioja que tengan en su proceso de elaboración, crianza y embotellado en la comunidad autónoma al menos un 85% de uva producida en la comarca Rioja Alavesa y así lo especifiquen en su etiquetado como vino de zona, vino de municipio o vino singular. También serán consideradas las cervezas pertenecientes a la marca colectiva de cervezas artesanas Basque Beer, los chacolís, amparados por las 3 denominaciones de origen, las sidras, amparadas por la denominación de origen Euskal Sagardoa. Indicar que el año pasado 45 entidades se vieron beneficiadas por esta ayuda con un promedio de subvención del 57%. Su publicación está prevista para el mes de junio. La siguiente ayuda es una ayuda que ya se publicó hace años por parte de la Viceconsejería, que se denomina Gastrobicain. Estuvo operativa en los años 2018 y 2019. La recuperamos de nuevo con 2 líneas de apoyo y sujeta al Reglamento 1407 de minimis. La primera línea de apoyo está dirigida para personas emprendedoras que son recientes titulados en grados universitarios de gastronomía o en ciclos superiores de cocina y restauración que quieran poner en marcha un proyecto de restauración donde la clave, la seña de identidad, sea la calidad. Ahí les apoyaremos hasta un 40% de intensidad y con gastos subvencionables hasta 50.000 euros. La segunda parte de esta ayuda está orientada a consolidar establecimientos que tengan un reconocido prestigio en el público en general, ayudándoles a mejorar sus reconocimientos y estándares y acreditaciones de calidad, especialmente en el ámbito de las guías de restauración y los rankings de excelencias reconocidos. En este caso, la intensidad de la ayuda será del 40% y los gastos subvencionables pueden alcanzar los 80.000 euros. Esta ayuda tiene una dotación de medio millón de euros, como podéis ver, y se publicará en el mes de junio. La siguiente ayuda, Baslabelo Kindegiak. En octubre del año 2020 se presentó por parte del Gobierno vasco y la Fundación ASI Euskalogia, un pan elaborado con trigo de Álava certificado con Euskolabel. A día de hoy existen 81 puntos de venta en diferentes panaderías tradicionales y especializadas que tienen sensibilidad hacia su clientela y elaboran, vendiendo fidelizan, elaborando y vendiendo, este producto de calidad. Para seguir impulsando este producto y su capacidad de tracción, incluso al sector cerealista de Álava, y poder ayudar a la competitividad y a la diferenciación de nuestras panaderías, apostamos por este proyecto, que publicaremos
sobre el mes de abril y que permitirá la incorporación en esos establecimientos de la marca y de los elementos de comunicación correspondientes con BASLabel o Kindegiac. Serán expositores, mobiliario, cartelería, adaptación de marcas. Para ello hemos consignado 200.000 euros, que estimamos que será suficiente para la demanda actual de 25 establecimientos, con un tope de 8.000 euros por establecimiento y una intensidad de la ayuda del 80%. La siguiente ayuda, regímenes de calidad. Mantenemos las dos líneas fundamentales y que en los últimos años se están apoyando desde esta ayuda. La primera de ellas está dirigida a personas agricultoras que participan por primera vez en regímenes de calidad, ayudándoles a subsanar sufragar los sobrecostes que les supone la participación los primeros años en esta ayuda. Por lo tanto, es una ayuda de acompañamiento durante los próximos 5 años. También, y de manera complementaria, estamos impulsando con esta ayuda una producción más sostenible, que restaura la biodiversidad, el suelo agrario y los ecosistemas vinculados a él. La cuantía para estos 5 primeros años se fija en 3.000 euros por año. La segunda línea fundamental que tiene esta ayuda es el apoyo a agrupaciones de productores para las promociones que realizan y la divulgación de su actividad en el mercado comunitario en relación a estos productos reconocidos como de calidad, con una intensidad del 70%. Las entidades susceptibles de este apoyo son los consejos reguladores de Chacolí, la denominación de origen Idiazábal, la denominación de origen de Euskal Sagardoa Sidra del País Vasco, las indicaciones geográficas protegidas Euskal Okela y Pimiento de Guernica y el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, ENEC. Es una ayuda cofinanciada con fondos propios del Gobierno vasco y el Fondo FEADER, y el año pasado, como referencia, se presentaron 134 personas físicas y jurídicas para 1 millón de euros de inversión total. La siguiente ayuda que os informamos sobre ella es Onekin. Onekin es una ayuda de preparación, así la entendemos, que orienta a empresas y personas emprendedoras de las cadenas de valor de alimentación de la madera de Euskadi en sus necesidades actuales y futuras, desde diferentes planos, tanto la definición de la viabilidad del negocio, a orientarles en los ámbitos de I+D+I, darles claves y criterios para la innovación o ayudarles en la detección de necesidades de digitalización. Por lo tanto, Onekin apoya y prepara a las empresas y a las personas emprendedoras a través de unos servicios de consultoría directa, a definir y orientar sus proyectos y a prepararles para próximas inversiones y que, de alguna manera, ayudarles a otras ayudas de mayor capacidad de inversión que tenemos en el portafolio de ayudas de la Viceconsejería. También se incluye en esta ayuda el apoyo a la obtención de patentes y otros activos inmateriales. Algunos y algunas de vosotros y vosotras conoceréis este nombre y esta ayuda porque desde el 2021 se lanzó como una iniciativa piloto de testaje desde la Fundación ASI en los ámbitos de digitalización y de innovación, acogiéndose positivamente y recibiendo 116 solicitudes que totalizaban más de 1 millón de euros de inversión. Por lo tanto, hemos decidido trasladar esa ayuda y darle un rango de estabilidad y de continuidad desde el Gobierno vasco. Mantendremos las intensidades de ayuda que se dieron el año pasado, esto es del 60 al 80%, y unas cantidades variables de 5.000 euros si son solicitudes individuales y de 25.000 en aquellas que se presentan de manera colectivizada. Y hasta aquí las 10 primeras ayudas relacionadas con el desarrollo empresarial. Procedo a continuación a presentaros las ayudas previstas en los ámbitos de innovación, investigación y nuevos desarrollos. Entre ellas, la más veterana y conocida es Berriker o I+D+I. Respecto al año 2021, cuenta con 1 millón de euros más de dotación y queremos plantear una evolución progresiva de esta orden respecto al año pasado, dando más protagonismo a los procesos de innovación y tratando de activar un mayor dinamismo y participación de las empresas en estos procesos. Para ello, planteamos una primera línea de apoyo a las empresas orientada a la innovación de las cadenas de valor, de la alimentación y de la madera, acotada en el concepto de desarrollo experimental. Esto es, por un lado, las actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos y servicios y, por otro lado, la adquisición y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes de índole científica, tecnológica o empresarial
u otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. Una segunda línea de apoyo que pretendemos impulsar es la investigación fundamental e industrial que pueden desarrollar las empresas en colaboración o no con agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. La tercera línea se concreta en los clásicos apoyos de I+D a entidades pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y, finalmente, vemos interés apoyar a proyectos de ideación y de innovación a colectivos empresariales. Como referencia, en 2021 esta ayuda tuvo 54 solicitudes y una inversión total presentada de 5,5 millones de euros. La siguiente ayuda de la que os voy a hablar es la ayuda de cooperación. Se trata de una ayuda también muy conocida, dado que tiene un alto impacto en el sector de la alimentación, porque establece relaciones entre agentes que conforman grupos operativos o equipos de innovación. También es conocida porque lleva varios años publicándose al amparo del Marco Europeo de Financiación y sujeta a la consecución de estos objetivos del PDR. Esto le permite que tenga una intensidad de apoyo muy alto, cercano al 80%, y que esté cofinanciada con los recursos del Gobierno vasco y del Fondo FEADER. Sabemos que es una ayuda compleja porque requiere un esfuerzo de gestión por parte de las empresas importante en el ámbito de la coordinación y también lo es para la Administración por su supervisión. Por lo que, de cara al año que viene, atendiendo a vuestros planteamientos y con el cambio de periodo de programación del PDR, trataremos de simplificar su gestión. También es una ayuda muy amplia, con 7 líneas de apoyo, si bien las más demandadas son las líneas 1, 2, 4 y 5. Entre los ítems que subvenciona esta ayuda se incluyen gastos de personal, estudios demostrativos, subcontrataciones, equipamientos e inversiones ad hoc para el proyecto, alquileres o planes empresariales, entre otros. Su publicación está prevista para el mes de mayo. La siguiente ayuda da apoyo a las empresas, a las pymes en este caso, en el ámbito de la digitalización. Damos continuidad a una ayuda que tuvo una muy buena acogida el año pasado, con 97 solicitudes y 6 millones de euros de inversión, y está pensada como un acompañamiento de alta intensidad, con una intensidad, en este caso, del 60%, en primeros estadios de digitalización para empresas y entidades de las dos cadenas en las que trabajamos, la alimentación y la madera. Tiene 2 líneas de apoyo. La primera de ellas para proyectos de iniciación a la digitalización a través de incorporación de sistemas digitales y la segunda ya para proyectos más avanzados de digitalización a través de la incorporación de tecnologías 4.0. Estamos valorando incorporar una tercera línea de apoyo a proyectos estratégicos que a través de la digitalización tengan un alto impacto transversal en cualquiera de las dos cadenas, cuestión que de momento la tenemos en estudio. No obstante, como esta ayuda la tenemos prevista en mayo, pues entiendo que nos daría tiempo a preparar esta tercera vía. Finalmente, y en el ámbito del I+D+I, está no es como tal una ayuda, pero entendemos que tiene una parte de apoyo a la competitividad del sector y de las pymes, un apoyo a través de becas. Las llamamos becas Ikertalent, que nuestro objetivo es formar a personal investigador que trabaje por y para nuestro sector empresarial. Estas personas, este personal investigador, participa en diferentes proyectos de I+D+I con centros de investigación asociados. Esta ayuda, por así decir, tiene una doble convocatoria. Primero, definimos qué centros son los centros de acogida o nidos para estas personas investigadoras, donde en los últimos años se han seleccionado a 5, ASTI, Basque Culinary Center, Leartiker, Neiker y la Universidad del País Vasco. Se definen conjuntamente una serie de temáticas de investigación con cada centro y a partir de ahí publicaremos la convocatoria de las becas sobre el mes de abril. Estas becas tienen una doble línea de trabajo. Una línea específica para predoctorales, con 4 años de duración, que aquí destinaremos 12 becas, y una línea para tecnólogos y tecnólogas con una duración de 2 años y 10 becas. Una vez escogidas estas personas investigadoras, se procederá a designaciones y asignaciones de tutores y tutoras que les acompañarán en su proceso. Se trata de un programa que lleva muchos años de funcionamiento y con ciclos plurianuales abiertos. Como referencia, y es importante destacar este número, en la actualidad tenemos 59 becas en activo o vivas en este momento.
Y como os indicaba antes, el tercer bloque, el vinculado con la bioeconomía, corresponde a la última ayuda que os voy a presentar. Pretendemos con este programa estimular e incentivar la realización de proyectos de innovación en el ámbito de la bioeconomía. El término de bioeconomía es un término muy amplio, por lo que la ayuda la suscribiremos al impulso de la biotecnología agroalimentaria e industrial, con el fin de aumentar la eficiencia en los procesos, reducir el impacto ambiental, valorizar subproductos y residuos, entre otros objetivos. Es su segundo año de vida e iremos afinando con el análisis de los datos y de las demandas del año pasado el contenido de la orden, asentándola como una orden estratégica en nuestra viceconsejería. Sí que mantendremos las dos líneas de apoyo definidas el año pasado. Esto es, una a proyectos piloto, sujeta al reglamento 1407 de minimis, y una más amplia en cuanto al apoyo a proyectos demostrativos. En ambos casos, la intensidad de la ayuda podrá alcanzar el 60% de la investigación o de los gastos considerados. Nire aldetik bakarrik geratzen zait, zuei eskerrak ematea zuen arretagatik. Sailburuorde, zure da hitza. Eskerrik asko. Bueno, mi esker zuzendario egin eman dituzuen aurkezpena azalpen guztiegatik. Bueno, ikusten dezuen bezala, sailburuordetza oso zabala daukagu, oso anitza, programa desberdin asko daude, eta nik bakarrik amaitzeko zuen zerbitzura jartzen dugu gure zuzendaritzak eta gure departamentuko lankidetza posible guztia. Hemen dituzue laburpen bat egin dugu, baina informazio zehatza katalogoan daukazue. Katalogoan esan dugun bezala daukazue bai espri.eus eta euskadi.eus web orrialdeetan, eta han kontaktuak dituzue baita. Orduan, benetan esate dizuet, baldin badaukazue zalantzaren bat. Nahi baldin baduzue zerbait argitu edo informazio gehiago, deitu lasai, benetan, deitu, kontaktuan jarri eta informazioa zuen eskura jartzeko prest. Guretzako kasu honetan, gure sektorerako eta gure baliokateetan antolatuta daukagu, ikusi dezuen bezala nagusiki, bi baliokate horien bultzatzea eta garapena egiteko, noski enpresen lana da ezinbestekoa eta babestu nahi duguna, eta horretarako ditugu programa guzti hauek. Agradezco a los directores las explicaciones que han dado de cada uno de los programas que este año van a estar abiertos a disposición de las empresas y de los promotores y los emprendedores para poder apoyar proyectos en las dos cadenas de valor principales con las que trabajamos en nuestra viceconsejería, la cadena de valor de la alimentación y de la madera. Estamos a vuestra disposición y me despido animándoos a que si tenéis cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cuestión sobre las ayudas que hemos presentado o sobre cualquier otra cuestión que afecte tanto a la alimentación como a la madera de Euskadi, pues os pongáis en contacto con los contactos que aparecen en el catálogo. El catálogo estará en euskadi.eus y en espri.eus. Y además la presentación de hoy, si queréis volver a verla o hay alguien que no ha tenido ocasión de verla y quiere volver a acceder a la misma, estará en el canal de YouTube. Eskerrik asko guztioi. Eta, bueno, espero dezagun zuen interesekoa izatea gaurko jardunaldi hau eta etorkizunean lankidetzan jarraitza. Mila esker. Oraina ahaztu gabe, etorkizunari begiratzen diogu, datozen belaunaldien mesedetan. Eusko Jaurlaritzaren ETE-entzako laguntza plan berria oraina da. Etorkizuna, garapen eredu inklusiboa eta iraunkorra. Informa zaitez euskadi.eusen. Oso etezaleak gara. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Miramos al futuro sin perder de vista el presente, comprometidos con las siguientes generaciones. El nuevo plan de ayudas PYME del Gobierno vasco es el presente. El futuro, un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Infórmate en euskadi.eus. Somos muy de pymes. Gobierno vasco, Euskadi, bien común.